Buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes en la presentación del libro de la historia de la Fundación, entre otras cosas, porque es un libro que reúne también entrevistas a actores muy importantes del movimiento liberal en los últimos años y es una crónica de la Argentina reciente. Están con nosotros la autora, Susana Colombres, a quien le pido un fuerte aplauso para ella. Estamos con algunos temas técnicos con la conexión de Alberto Megaglins, que está en Uruguay y se intenta conectar, pero vamos a iniciar el evento. Primero vamos a pasar un video institucional y luego un diálogo con los invitados. Gracias. Federalismo y Libertad nació hace 11 años con la firme convicción de fortalecer nuestra democracia y fomentar el desarrollo en el norte argentino. En ese camino, trabajamos con el objetivo de mejorar Tucumán, el país y la región, siempre guiados por la premisa de promover los valores de la libertad. Desde nuestro inicio, contamos con el apoyo invaluable de un dedicado equipo y el respaldo de patrocinantes, empresas y aportantes individuales que apuestan y comparten nuestro propósito. Gracias a ello y a nuestra firme convicción por las ideas de la libertad como motor de cambio, nuestra fundación se ha convertido en una reconocida institución. Nuestros centros y programas son diseñados con la intención de crear espacios de reflexión, trabajo conjunto y diálogo plural, donde se gestan ideas para transformar realidades, incentivando la creación de riqueza, la generación de empleo y más y mejores oportunidades. Buscamos contribuir a la construcción de una sociedad donde la democracia no solo sea un sistema político, sino un compromiso constante con la participación ciudadana. Una sociedad donde el respeto a los derechos individuales sea la norma. Una sociedad donde la justicia y la equidad sean los pilares sobre los cuales se construye el orden social. Una sociedad donde la libertad de prensa sea un valor fundamental. Una sociedad con un gobierno limitado para preservar la libertad y la prosperidad. Una sociedad con igualdad de oportunidades. Una sociedad donde el Estado promueva políticas públicas eficaces y eficientes al servicio de la gente. Somos el primer centro de estudios de políticas públicas de Tucumán en ser reconocido internacionalmente. Desde el año 2015, nuestra fundación ha sido reconocida como uno de los think tanks más destacados de la región según el Global Go-To Think Tank Index, elaborado por el Lauder Institute de la Universidad de Pensilvania. Federalismo y Libertad integra distintas redes, tanto en el ámbito nacional como internacional. Es miembro de la Red Liberal de América Latina. Es partner oficial de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. En años recientes, ha expandido sus programas por distintas regiones de América Latina y Estados Unidos, dando lugar al nacimiento de Federalismo y Libertad Internacional. A lo largo de este tiempo de vida, realizamos más de 500 eventos en los que congregamos a más de 25.000 asistentes. Además, desde nuestra área de formación, junto a la Foundation for Economic Education, capacitamos a más de 7.000 estudiantes en cerca de 100 establecimientos educativos de distintas provincias del país. Y solo en el último año aumentamos en un 50% nuestra presencia en medios de comunicación, tanto del ámbito nacional como provincial. Trabajo importante el que hacen para tratar de transmitir las ideas de la libertad en un contexto que es absolutamente adverso. La primera presentación grande que hice fue justamente organizada por Federalismo y Libertad, que no tengo más que agradecimientos a una fundación que siempre me ha tratado tan bien, aún en el momento cuando no era famoso. La verdad que es un tremendo honor, y más en una fundación que están defendiendo principios fundamentales para nuestra república. Gracias a la fundación y felicitaciones por la persistencia. Pensando en los jóvenes, yo diría que es de las fundaciones más relevantes que tiene la Argentina. Lo que ellos hicieron merece el reconocimiento y la gratitud de ustedes porque está sembrando la semilla de la libertad en la Argentina. Bueno, habrán visto en todas las figuras que participaron de la fundación en estos 12 años de vida. Una de ellas es
Ricardo López Murphy, que está pasando un difícil momento, así que nos sentamos con él en este momento. Cristina Miranda nos hizo notar eso, así que el aliento a Ricardo, que fue una de las personas que más nos acompañó en todos estos años. Así que, bueno, voy a aprovechar ahora para presentar a los invitados, para que suban al escenario. Jerry de la Paulera, director de la Fundación Fujimori y rector fundador de la Universidad de Itela, Solana Colópez, que es la autora del libro, Irene Benito, una periodista muy destacada de Tucumán, amiga nuestra de la Fundación, y Berti Venegas Lins, diputado, actual presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, y vamos a iniciar una conversación con ellos. Les pido un aplauso para... Bueno, la idea es estructurarlo en, primero cada uno dice unas palabras, unas reflexiones, y le vamos a dar 10 minutos a cada uno, y luego abrimos un espacio para reacciones y diálogo, y también incluso preguntas del público. Voy a empezar, dado que tuvimos un problema técnico con el papá de Berti, que es Alberto Venegas Lins, para recordarlo de alguna manera. La fundación se funda el 1 de noviembre del 2012 en el recién inaugurado Hotel Hilton, y el main speaker de esa cena fue Alberto Venegas Lins, hijo, que es la primera persona que nos apoyó en la fundación. Bueno, no está presente ahora, no se pudo conectar por ahora, esperemos que lo pueda hacer más tarde y haga algunas palabras de cierre, pero está su hijo Berti, que continúa su legado y que tiene una faceta de político en la actualidad muy destacada, es presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, y es uno de los grandes animadores en la opinión pública en la actualidad, con debates muy transgresores. Así que el primero que le voy a pedir hablar es a Berti. Gracias por visitarnos en Tucumán por segunda vez en el año. Bueno, gracias por la presentación. Gracias a la Fundación Federalismo y Libertad, a todos ustedes por estar acá hoy y por dejarme ser parte de esta suerte de festejo de los 12 años. Me corrigió, pero el libro habla de 10, porque fue un proyecto que empezó en 2021 y se terminó de editar en febrero de 2024, entiendo. Son 12 años ya, que a modo de esta cápsula del libro es la historia de estos provincianos irreverentes, los 12 espartanos, como dice Solana, que lo lleva a uno a pensar lo que es la potencia que tiene las ideas, ¿no? Donde no hay nada todavía, y se genera todo esto de estos 12 años, y el potencial que tiene un papel en blanco que tiene al lado un lápiz, una mesa con un café. Entonces hay que tener en cuenta eso, que las ideas son las que mueven al mundo, no solamente desde el punto de vista de la innovación y la tecnología, pero fundamentalmente de los principios de la libertad y el derecho, que en definitiva hacen posible justamente que podamos progresar y prosperar. Se le agrega, por supuesto, la pluma muy fresca y entretenida de Solana, que generalmente cuando uno lee un libro, reconozco que no lo leí todo, pero la verdad me encontré casi todo el libro, ¿no? Y generalmente cuando le da para leer uno va al índice y picotea un poco, lee, digamos, un poco en diagonal y se lleva algunas ideas. Bueno, me lo leí prácticamente todo, muy entretenido, donde navega un poco de historia argentina reciente y no tan reciente. El tema de las entrevistas también que hacen a la historia de la Fundación, accidentalmente uno va recorriendo la historia de la Fundación. Un estilo muy catchy, como dicen los americanos, que a uno lo envuelve, con títulos también muy periodísticos, que está bueno. Yo quiero rescatar algunos breves conceptos. Uno, que insisto todo el tiempo, es el tema de la batalla cultural, que por supuesto se menciona en el libro, y de eso se trata la Fundación. La batalla cultural. Que ahí comentabas también, hacía como una alegoría cinematográfica con el tema de Volver al Futuro de McFly. Marty McFly, el protagonista Michael Fox,
de Volver al Futuro, y me lleva a pensar qué haría Marty McFly liberal con el DeLorean, en qué fecha pondría para volver atrás. Y por ahí sí reconocemos que la decadencia argentina política empezó en 1916 con el primer gobierno de Irigoyen. Quizás algún apurado pone esa fecha. Y justamente la batalla cultural, si uno sabe el esfuerzo que la batalla cultural tendría que llevarlo varios años antes de ya el hecho consumado de la política. Porque el hecho que haya aparecido Irigoyen primero con los primeros gestos, me parece, de socialistas, y después, por supuesto, se incrementó en la catástrofe estatal argentina, hay que ir más atrás, porque no viene de golpe. La revolución castrista no viene de golpe. Se ha permitido esa cuestión, independientemente del engaño que venía de otra dictadura batista y demás, pero la gente engañada al camino de la libertad terminó en otro pozo ciego, digamos. Después creo que Manu, cuando le hace la entrevista, y Sone, los dos espartanos junto con José Guillermo Godoy, decían, tenemos que tener claro, creo que era vos, Manu, tenemos que tener claro de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ese permanente chequeo para qué está concebida la fundación y dado los cambios que se van dando, hacia dónde vamos y cómo no perdemos esa esencia que tiene la constitución de la fundación, y me parece algo muy bueno. Después también el capítulo, me hizo pensar el capítulo que es homólogo del libro de Antonio Gramsci, Cuadernos desde la cárcel, que cuenta un poco la historia y nos recuerda la historia de Antonio Gramsci respecto a la revolución cultural, la batalla cultural que hay que darla desde la educación. Ustedes saben la frase conocida de que tomar la cultura y la educación y todo lo demás se dará por añadidura, y es cierto así. Y él creía en la revolución pacífica. Y uno piensa, claro, si estás parado del lado equivocado de la batalla cultural y promovés lo que promovía Gramsci, aunque desde el punto de vista filosófico tenía razón en la parte conceptual, pero no en la parte del contenido, termina pegándole, digamos, un martillazo en la nuca, perseguido por Mussolini, esclavizado, y eso tiene connotaciones y deriva justamente en tiranías sangrientas y en el hambre de púa. Por eso muchos periodistas, y me voy a hacer una cosa personal que me viene a la cabeza, que constituyeron medios de izquierda y ahora están un poco más razonables, no se dan cuenta que en definitiva están combatiendo lo que ellos en definitiva crearon. Por eso la batalla cultural es para tener paz, en el sentido que defendemos todos nosotros, porque la paz no es la ausencia de detonaciones de morteros. En el sistema socialista, donde en definitiva es la antesala eventualmente del comunismo, se vive una situación de violencia, como digo, no necesita haber olor a pólvora en ese aspecto. Después, tomar dos personajes muy cercanos a mí, que es el caso de Papá, que le hace una entrevista, hace el prólogo también Papá, y después hay un intercambio muy lindo de mails, que queda como recuerdo ahí, que me parece muy interesante, que es el Jedi Master, según Solana, que es un poco también la alegoría de Star Wars, cosa que nunca vi ninguna de Star Wars. Y todos los liberales me dicen, pero ¿cómo no leíste Star Wars? La verdad que la agarré, y piensen que Rambo, por ejemplo, la vi por televisión, no la había visto en el cine, bueno, me así, en especial con el tema del desfasaje que tengo cinematográfico. La gente me explica, bueno, tenés que ver el episodio 3-4, luego volvés al 1, me confunde todo, no había visto algo salpicado, sé que es una historia basada y tiene contenido y mensajes vinculados, creo que a la libertad, pero de cualquier manera el Yoda es supuestamente el oráculo, y Javier Milei, que también le hacen una entrevista, y creo que hay que darle un debido protagonismo a los dos. Y no puedo mencionar a Papá sin mencionar a mi abuelo, que mi abuelo es de 1942, Papá es de 68 y ahora Javier Milei. Yo lo pongo como 3 generaciones de héroes que en su momento, con distintos contextos de soledad,
han ido contra la corriente y han roto paradigmas. Entonces el llamado que yo siempre hago es, si aprovechamos esta inercia, gracias a mi abuelo, gracias a mi padre, gracias a Milei, que fue el gran comunicador, hizo el último uso de la última milla, que es central, esta inercia que han metido ahora, que estamos parados en la cresta de la hora los liberales, aprovechémosla y mantengamos esa inercia, porque tenemos que ser conscientes que el motivo que caímos en el socialismo y en el fondo del mar, y ahora estamos tratando de salir, es debido a que un número suficiente de gente de bien que no hizo nada, que estaba como espectadora, y amigos míos que me decían, yo contribuyo con el país porque doy empleo, ya eso me parece suficiente. Yo decía, no, vos das empleo para ganar guita, y está fenómeno. Lo que te estoy diciendo es otro, la ayuda del metro cuadrado, prepararse, porque es muy fácil ser intuitivo, y uno dice las estupideces más grandes con la intuición, hay que leer los buenos autores, estar preparados para el debate y dar el debate. No se necesita escribir libros ni dar conferencias, simplemente en el metro cuadrado, en nuestra familia, en el trabajo, con nuestros amigos, eso es un montón. Si hace todo el mundo eso es lo que mueve la política, la opinión pública. La política, como yo digo, no hace nada. Obviamente lo exagero, porque ahí están las sogas, los botones que cambian cosas, pero la política también reacciona frente a la opinión pública que lo hemos visto. Los políticos que hablaban de que había que pagar los impuestos con alegría, que el Estado presente y todas estas estupideces, que es un elemento transformador del Estado, ya no lo pueden decir. No lo pueden decir porque la gente pretende otra cosa porque comprendió otra cosa. Y eso es gracias a lo que han construido cada uno de ustedes. Javier también en la entrevista que le hace Solana dice que no tiene, no le da importancia a mostrarse distinto, y este es un tema clave, y es lo que he vivido en casa siempre de mi abuelo y mi padre, que han vivido siempre a contracorriente, y yo me he criado en ese ámbito desde muy chico, que empezaba con las discusiones con los profesores, suscribir una carta de lectores, también promovida por mi padre, a mí me pareció interesante, y después escribir, y dar algún discurso en el colegio, y pelearme con los profesores y todo. Me creó una especie de gen, no es la palabra escandalizar, porque escandalizar es una cosa que justamente para algo me suena negativo, pero sí ir a contracorriente cuando hay argumentos válidos para eso. Y me gusta esa cuestión, y me resultó familiar estar a contracorriente, y siempre papá me cultivó en el courage to stand alone, como dicen los americanos, el coraje de pararse solo, no importa, buscar la aprobación de la conciencia de uno, de Dios y no la de otros hombres. Eso se duerme mucho mejor. Y eso me parece que es una cosa distintiva de la parte académica de mi abuelo, papá y Javier Milei, que pasó a la política y sigue igual rompiendo paradigmas. Entonces solamente se puede romper paradigmas cuando uno tiene el conocimiento, la convicción y no importa, y esa es la forma de cambiar los cursos de acción. Y el otro también dice que es un tipo disciplinado, se reconoce como un tipo disciplinado para el objetivo, o sea, cuando sabe que es por acá, tiene los fundamentos y más, un tipo que lo hemos visto y lo vemos como transita la administración, es un tipo disciplinado. Por último, y no sé cómo van los minutos acá, pero para no ser tan larga, unos pocos conceptos más, digo unos pocos, siempre me enseñó papá cuando estás hablando en público y dando un examen, nunca digas hay tres cosas porque te voy a seguro de alguna, entonces es mejor decir varias cosas y por ahí te queda alguna. Una es el concepto del individualismo, que yo le pido a todos ustedes que rescatemos el concepto del individualismo. Somos individualistas y tenemos cierto temor y complejo, ¿no? Individualista por la concepción que hizo la izquierda de que el individualista es un tipo que es odioso, que quiere todo para sí, que incluso es aislacionista. Entonces justamente no comprender qué es el liberalismo, que justamente el decirnos individualistas es que creemos justamente en la cooperación social. No es que seamos aislacionistas, sabemos que necesitamos del otro y no podríamos hacer cosas solo que no es con la cooperación social. Y todo lo que también describe Javier, incluso en su último libro y en su exposición para el doctorado honoris causa respecto a toda la cuestión de los rendimientos crecientes, la mano invisible y la fábrica de alfileres para ilustrar la división del trabajo, ¿no? la mano invisible de la división del trabajo y la cooperación social.
Eso por un lado, reforzar el tema individualismo. Por otro, algo que también está un poco en el tapete político ahora con el periodismo, la cuestión de la libertad de expresión en el contexto de Javier. Entonces, yo creo que hay que comprender, primero, este es el punto de vista que yo comparto con ustedes, que la libertad de expresión es siempre al 100%, el tipo que dice creo en la libertad de expresión, pero no cree en la libertad de expresión. La libertad de expresión es al 100% en la libertad de expresión, con todo lo que implica, porque la libertad de expresión sirve para decir cosas muy controversiales. No es para decir buen día y hablar del clima, la libertad de expresión. Y realmente es cuando hay gente que piensa distinto a uno, se les pone a prueba la verdadera libertad de expresión. Entonces, ¿qué pasó naturalmente? Que la censura, y este es un punto central, la censura, a mi juicio, solamente la impone el gobierno, el aparato de la fuerza. Porque no es censura si yo invito a alguien en mi casa y empieza a hablar mal de mi mujer y lo censuro y lo echo de casa. Entonces hay esta concepción también equivocada que un establecimiento, sea un restaurante o lo que sea, un medio también, que sea abierto al público, no quiere decir que no tenga sus dueños. Entonces vos podés tener un medio que cuando es un medio privado, si yo voy a un medio, entrevisto a un periodista y me levanta del aire, está en todo su derecho. Si no hubo un acuerdo previo de decirme voy a hablar 5 minutos, en fin, te saca del aire, hace lo que se le da la gana. Y eventualmente, si no es el dueño, es el periodista que el dueño le ha dado la anuencia para que haga lo que quiera en su programa. Distinto es cuando es un medio estatal, que de todos, en definitiva, termina siendo una herramienta justamente de censura del Estado. Y se ha dado últimamente una cosa muy cercana a eso y confusa, donde el bien y el mal es una cosa media rara y gris, que son los medios privados que terminan siendo medios paraestatales. Y el patrón es el Estado justamente por el tema de la pauta oficial, entonces responde, en la medida que sea la pauta, responde a ese patrón. Con lo cual pierde independencia y termina siendo una censura triangular, digamos, indirecta. Entonces, las herramientas del Estado, que está el novio, INADI, todas estas policías del pensamiento, las denuncias de la FIP cuando decís algo que no corresponde, todas estas persecuciones del Estado claramente son censuras, y es lo que Javier se ha desembarazado y pretende desembarazarse y no recurrir a esas herramientas. Entonces, cuando él opina de la forma que se le dé la gana, y retuiteando lo que se le dé la gana, lo hace como cualquier ciudadano. Ahora un periodista decía, está en una posición distinta, es el presidente, sigue siendo el presidente, no tiene absolutamente nada que ver. La libertad de expresión es también contestar, es de dos vías. Es lo mismo que a ese periodista que un ciudadano de a pie lo critica o le dice cosas que no le gustan, le digan que se la tiene que bancar porque él, siendo periodista, tiene las herramientas del cuarto poder y está en inferioridad de condiciones, es una cosa simétrica. Así que eso es lo que creo de la libertad de expresión. Y por último, hablar de los empresarios todoterreno, que son muy valiosos y son los que apoyan la fundación y estas fundaciones. Me parece que hay de la misma forma que hay demasiada gente de bien que no hace nada, hay demasiados empresarios que no conectan la relación de sus negocios con la preocupación y la dedicación que tienen que tener para proteger sus propios derechos y sus libertades y la de su familia a través de apoyar este tipo de cosas, y son muy pocos. Realmente se dedican a sus negocios particulares y demás. De manera que, para terminar y para hacer algo personalizado en los empresarios, esto no quiere decir que uno se ayude más que otro y más, pero por el afecto que le tengo y porque toma a Manu y a José Guillermo como sus hijos adoptivos, como dice él en la entrevista, quiero pedir un fuerte aplauso para Miguel Mitre. Muchas gracias. Muchas gracias, Berti, por tus palabras, por el reconocimiento a Miguel y a todo el equipo. También están Fernando Sabino, el secretario de la Fundación, y muchos empresarios que nos acompañan. También está el staff de Santiago del Estero, que vino, está Ezequiel Pérez, está Marcelo Molina y todo su equipo. También está Alberto Juárez Arau de Jujuy, así que estamos
contentos de tenerlos todos acá. Y justo tocaste el tema prensa al lado de una periodista, que es una periodista muy destacada en Tucumán. Nosotros siempre decimos que es la mejor periodista de Tucumán. Y es una periodista de investigación muy valiosa. Nosotros, la primera actividad que participó con la Fundación fue en la presentación de un libro de Marcos Aguinis, 2013, y desde entonces hemos cooperado mucho con ella. Y el año pasado hicimos el primer encuentro de periodistas de investigación del país, que reunimos en el Hotel Hilton, desde Hugo Alconadamón, Diego Cabot, un montón de periodistas de todo el país, en clave federal también, invitados internacionales como Teresa Ronderos. La verdad que fue primero empezó como panelista de los programas de la Fundación y ahora co-creamos con ella, hacemos cosas con Irene, así que queremos pedirle unas palabras a Irene. Bueno, muchas gracias. Gracias José, gracias Manuel, gracias a la Fundación Federalismo y Libertad, gracias Solana, gracias Jen, gracias Berti. Con vos voy a polemizar un poco, pero te doy las gracias igualmente. Bueno, antes que nada, creo que un libro siempre es motivo de celebración y para eso estamos. Y este libro tiene un título que a mí me encanta, Provincianos Irreverentes. Yo me siento una provinciana irreverente, me siento plenamente contenida en ese título. Y esto me da pie para hablar de la primera palabra del nombre de la Fundación, federalismo, ¿no? Es algo que a mí me parece central, que desde Tucumán podamos demostrar y hacer cosas con excelencia. Creo que esta fundación tiene ese espíritu, se ha ido superando año a año. Yo también he visto con mucho beneplácito la apertura, el pluralismo, el deseo de aprender de otros, el dar la palabra, el escuchar, el llamar, el convocar, el seguir buscando. Y eso creo que habla de lo que somos capaces de hacer mucho más que cualquier obra, ¿no? O sea, esa fuerza, la potencia del deseo que late en la Fundación Federalismo y Libertad y que a los tucumanos nos tiene que enorgullecer muchísimo. Creo que la Fundación nos demuestra lo que logramos cuando aspiramos, cuando soñamos en forma grandiosa, ¿no? A mí me gusta siempre que puedo destacar esto porque en Tucumán sufrimos mucho a Buenos Aires, en muchos sentidos. Y estas asimetrías, que no son solamente que se dan con Tucumán, sino también con el resto del país, son heridas profundas con las que cargamos, ¿no? Y de alguna manera ver que se puede revertir, ver que estas heridas se pueden sanar, ver que podemos nosotros pararnos de otra manera frente a las cosas y ser protagonistas, es un motivo de alegría y me parece que merece un aplauso. Así que se lo vamos a dar a Federalismo y Libertad. Bueno, este libro que hizo Solana habla bastante sobre esto, ¿no? Sobre una historia de superación, sobre el desafío que se pusieron Manuel y José Guillermo cuando se encontraron. La verdad que está lleno de humor, hay cosas muy divertidas, ¿no? Sobre esta idea de hacer algo, asumir todo el riesgo y ver cómo nos va, ¿no? Y les fue bastante bien. Entonces es un libro que vale la pena leer. También Solana me contó hoy que es un libro que ella lo encara como una reflexión sobre el pensamiento liberal al que ella llega después de mucho investigar, de mucho buscar. También hay una dicotomía, ¿no?, entre liberalismo y libertarios, o liberales y libertarios, o hay ciertas diferencias, ¿no?, que este libro de alguna manera trata y trabaja. Entonces creo que es interesante bucear allí. Por mi lado, ella me honró haciéndome una entrevista en uno de los peores momentos de mi vida, en el año 2020.
Yo me acuerdo, Solana fue a mi casa, se sentó conmigo y me pidió que le contara mi historia de persecuciones, ¿no? Por haber tratado de hacer un periodismo medianamente honesto. Digo medianamente porque realmente creo que siempre me quedaba corta, siempre yo quería más. Sentía que, o por lo menos me parecía que todavía la verdad estaba lejos, ¿no? Bueno, pero como ustedes saben, porque fue muy público, esta vocación mía por el periodismo ha sido absolutamente castigada por el poder, con gran cantidad de afrentas y de agresiones, no solamente hacia mí, sino también hacia mi familia. Yo estoy contando este año 2024, llevamos 9 años de criminalizaciones, de causas penales inventadas, totalmente armadas, para desacreditarme. Como no podían destruir las cosas que publicábamos, se dedicaron a destruir mi persona, ¿no? Y mi apellido, y mi familia, insisto. Y bueno, y así estaba yo cuando Solana llegó a mi casa y hablamos. Y releyendo esto después de 4 años, el título de la entrevista me gustó mucho, que dice: ¿puede haber libertad sin justicia? ¿No? Repito, ¿puede haber libertad sin justicia? Y mi respuesta es no. No puede haber libertad sin justicia. Yo creo que no. Yo creo que si no tenemos magistrados y poderes judiciales que nos defiendan, que cumplan la función que Alberdi les dio. Bueno, Alberdi y los maestros de Alberdi y las bases inspiradoras que Alberdi consultó para dar luz al proyecto de la Constitución de 1853, si no tenemos ese tipo de jueces independientes, jueces probos, jueces íntegros, jueces que realmente están dispuestos a dejar su vida, ¿no?, por la justicia, porque creen en ella y porque consideran que cumplen una función excelsa, si no tenemos eso, no creo que tengamos libertad. Porque la libertad es algo que, como dice tu padre en el prólogo, requiere la eterna vigilancia. La libertad, la democracia, la igualdad, digamos, se pierden en el momento en el que se sienten conquistadas, ¿no? Basta que sintamos que hemos conquistado la libertad para que esto esté en riesgo. No podemos nunca darnos por satisfechos con la libertad. Entonces, ahí la justicia tiene un rol de control y de dar a cada uno lo suyo y de proteger las libertades individuales, también las libertades colectivas, que es absolutamente indelegable. Y la verdad que si uno piensa en los 12 años que transcurrieron desde la fundación de Federalismo y Libertad, creo que hemos pasado por todos los vaivenes económicos que nos podamos imaginar, pero el telón de fondo siempre ha sido una justicia desprestigiada. Eso no ha cambiado en la Argentina. Hemos tenido diferentes gobiernos, tenemos ahora un presidente de un signo político totalmente diferente, con ideas liberales en lo económico, pero, digamos, advertimos, o yo advierto, que si no creamos condiciones institucionales adecuadas, si no hay un poder judicial que nos defienda cuando nos vienen a atacar injustamente por ejercer la libertad, como me pasó a mí, como me ocurrió a mí. Disculpe, ¿la puedo interrumpir? No, espera un momentito, termino. Y ahí sí, porque creo que todavía tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Si no ocurre esto, estamos perdidos. La libertad es retórica, por mucho progreso económico que haya. Y yo creo que ahí hay una lucha que no puede cesar. Definitivamente no podemos darnos por satisfechos con lo que tenemos. La calidad institucional de nuestro país sigue siendo mala, sigue siendo muy mala. Y por desgracia, a la vista tenemos un horizonte negativo, porque desgraciadamente los candidatos del gobierno para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, particularmente el candidato Ariel Lijo, es representativo de todo eso
que nos sumió en la decadencia y en la degradación institucional. Y la verdad es que nosotros no podemos permanecer, no podemos creer que esto no tiene consecuencias para nuestras vidas. Realmente sí la tiene. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el ámbito, es la máxima instancia que nos queda cuando en las provincias, como es el caso de Tucumán, frecuentemente vemos estos fallos serviles, absolutamente concebidos por poderes judiciales adictos al gobernante de turno. Y entonces, ver que la Corte Suprema de Justicia de la Nación vuelve o profundiza una pendiente y se convierte en esas cortes que conocemos los tucumanos, porque las conocemos, nos tiene que inquietar muchísimo. Me parece que ahí hay un punto de trabajo de enorme importancia. La Fundación lo hace, la Fundación permanentemente está capacitando en temas institucionales, pero es fundamental que se mantenga allí, que se mantenga que mantenga vivo ese debate, porque estamos muy lejos de los ideales de Alberdi, extremadamente lejos, preocupantemente lejos, y creo que hoy más que nunca también extrañamente lejos, porque escuchamos hablar de Alberdi, pero en los hechos encontramos otras cosas. Bueno, y simplemente también quisiera reflexionar un momento sobre el periodismo, que es algo que trata Solana en el libro, y también que la Fundación Federalismo y Libertad ha apoyado desde su creación. Yo he llegado a la conclusión, una conclusión bastante, no sé, puede ser negativa, pero también es positiva, de que si la ciudadanía no comienza a cuidar a sus periodistas, pronto se va a ver envuelta en un ambiente de mentira y de manipulación y de engaño extremadamente pernicioso, que no tiene nada que ver con la libertad, absolutamente nada que ver con la libertad. No puede existir un debate público informado sin un periodismo profesional que sea libre, que sea independiente. Y esto en la Argentina está en un retroceso también muy inquietante. Vemos provincias en la Argentina que ya no tienen periodismo libre, y son provincias que se parecen a las autocracias, y eso creo que es fácil verlo, ¿no? Es fácil darse una vuelta por algunos lugares y darte cuenta que allí no se habla de nada que el poder no quiera, no se desafía el poder con la conversación pública. Nosotros aquí en Tucumán tenemos de alguna manera la obligación de evitar convertirnos en esa clase de lugares, y para hacerlo, para poder dar una batalla ahí, es fundamental que entendamos, ¿no? Empezamos a distinguir el periodismo profesional de la propaganda, de la publicidad, ¿no? El periodismo profesional no tiene otra búsqueda que no es la verdad, y no tiene otra ley que no es la ética y el rigor. Y yo entiendo que eso es lo que puede construir una democracia grande, una democracia que progrese y que se supere, ¿no? Entonces, sí hay un clima de mucha agresión al periodismo, a este periodismo que yo les comento, el periodismo profesional, y allí están entrando acusaciones muy dolorosas, muy ingratas también, porque realmente creo que si en este país en algunos momentos no lo ganó por completo el populismo, fue gracias al periodismo profesional, fue gracias a colegas que tomaron riesgos muy altos para denunciar mafias y cosas muy oscuras, los llamados sótanos de la democracia,
como los popularizó, nos lo transmitió Hugo Alconada. Entonces, me parece que ahí hay una tarea de civilización y de entender el debate público como un ámbito donde solamente crecemos si buscamos la verdad y si respetamos a los demás. Y es algo que en la Argentina también está cayendo y tampoco es una buena noticia. Me parece que hoy más que nunca necesitamos ser irreverentes, pero también ser educados, ser civilizados, conocer que las palabras hieren, las palabras construyen, que las palabras nos pueden unir y también las palabras nos pueden separar para siempre. Y entonces ahí hay un enorme desafío, y es el desafío que yo le dejo también a la Fundación Federalismo y Libertad, que no nos relajemos en estas luchas que son difíciles de dar cuando la corriente es insultar, es mentir, es escrachar, cuando la corriente es ser maleducado, cuando la corriente es buscar toda clase de maneras para desacreditar al otro por el solo hecho de que el otro piensa diferente. Bueno, muchas gracias y queda pedir tu pregunta. Muchas gracias Irene. Ahora vamos a escuchar a Yeriela Paulera. Hizo su doctorado en Economía en la Universidad de Chicago. Su tesis doctoral fue publicada bajo el título en español Tensando el Ancla, que es uno de los libros de historia económica más citados en el mundo sobre historia argentina. Tiene un paper muy famoso que Milei siempre cita, Passing the Buck. Y no solo eso, no solo que hizo un gran aporte a la academia, sino que le dejó al país una de las universidades más importantes, que es la Universidad de Itela. Es el rector fundador de la Universidad de Itela. Después vivió en Francia, porque fue presidente de universidades, de organismos internacionales, vivió en la India, regresó y ahora es director de la Fundación Bungibor. Para nosotros es un referente, no solo en las ideas de la libertad, sino como constructor de grandes instituciones. Por eso le hemos pedido que nos acompañe en este panel. Gracias. Bueno, puede ser cortito porque acá se dijo casi todo, ¿no? Pero primero, felicitar a la Fundación, felicitar a José y Manu. La verdad que haber empezado a los 25, 24 años, o sea, me ganaste, porque yo fui rector a los 29. Entonces, cuando vino la primera vez José, me acuerdo que creo que viste a la Fundación a verme. Y yo, ¿y este pibe quién es? ¿No? Digamos, como, claro, porque no te conocía, no había seguido, y cuando empecé a ver, bueno, todo lo que hizo la Fundación, realmente felicitaciones. Después, obviamente, ahora vuelvo sobre el tema, felicitar, digamos, por el libro a Solana. La verdad que, bueno, para un porteño recalcitrante, todos los provincianos son irreverentes, ¿no? Digamos, pero bueno, no, tengo un gran cariño a Tucumán, por una historia que no voy a contar. Viví 3 años de chico en Concepción de Tucumán. A ver cómo estructuro esto, de acuerdo a lo que se dijo. Yo creo que en Tucumán siempre hubo un germen liberal, ¿no? O sea, la provincia es muy particular, siempre hubo un germen liberal. Bueno, Alberdi, digamos, es básicamente el que sentó la Constitución. Y yo vengo a Tucumán desde muy joven, desde los 90, estaba la Fundación Tucumán y demás, el capital humano que había, sobre todo en economía, y en donde obviamente las ideas de económicas liberales en el departamento, digamos, de economía, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Tucumán era un grupo, un faculty muy liberal, a diferencia, digamos, de otras universidades públicas. Víctor Elías, por ejemplo, en la época de la guerrilla, entraban los guerrilleros y él seguía dando fórmulas en el pizarrón. Eso son anécdotas famosas. Así que yo creo que en Tucumán siempre hubo un germen bastante liberal, y además debo felicitar justamente a todos ustedes por apoyar esta fundación que, como se dijo, tiene una inserción en los jóvenes muy importante, o sea, mucho más importante de lo que se ve en la superficie o en el documental, ¿no? O sea, la inserción que tiene, la influencia sobre los jóvenes es más importante que la gente a la cual se invita. Ahora, ¿cómo
Berti habló de la batalla cultural, que se habla, bueno, en el libro de Solana se habla mucho, me interesaron muchísimo las entrevistas, que es lo que pude leer. Creo que le das bastante importancia, bueno, a Ricardo López Murphy, ¿no? Bastante. Bueno, obviamente los Venegas Lynch son básicamente los que han sido los héroes, ¿no? de contracorriente, digamos, en una Argentina que siempre fue corporativista. La Argentina tiene un ADN corporativista, no tiene un ADN capitalista en la mayoría de los argentinos, porque la cultura, digamos, corporativista viene de la época, sobre todo, de Perón. Yo creo que la herencia viene siendo Perón. Yo rescato en la economía de Perón a Perón como persona, pero que se ha equivocado, digamos, sistemáticamente. Entonces, en la batalla, en este tema de la batalla cultural, digamos, lo que es importante, como se dijo, es la oportunidad, ¿no? O sea, esta oportunidad, hoy se me preguntó en el almuerzo si yo veía que había pasado algo en la historia económica argentina o en la historia política semejante a lo que está pasando ahora. No, esto es un fenómeno excepcional. Esto es un fenómeno, a ver, yo lo conozco a Javier Milei bastante, he tenido como 4 podcasts con él y creo, ¿no? José, estuvimos, ¿no? Con Osvaldo Meloni en ese intercambio aquí. O sea, como que es un fenómeno raro porque se alinearon los planetas por distintos motivos. O sea que, como dijo muy bien Berti, de todo el esfuerzo que hicieron los distintos Venegas Lynch, se llegó a la acción, ¿no? Estás en la acción ahora y estás básicamente... Entonces, Milei hereda un cráter, o sea, hereda una situación argentina que es claramente la peor de la historia, porque está heredando una situación donde hay una exacerbación de esta Argentina corporativista, ¿no? Digamos, está totalmente descapitalizada, con valores y a través de la educación, con valores en donde se desprecia la meritocracia o el esfuerzo, la honestidad. Entonces, para dar vuelta básicamente en esa batalla cultural, una Argentina que claramente no es capitalista, es un tema muy arduo, porque la batalla es doble. La batalla es no solo, digamos, cultural, sino de sacar adelante al sistema socioeconómico y cambiar la organización social y económica. Ahora, se me preguntó, entonces yo dije que, bueno, que donde más nos acercamos desde el punto de vista del liberalismo económico, no hablo tanto del liberalismo político, a una situación parecida fue la época de Menem, con todo lo que tenía el menemismo. ¿Por qué? Porque en aquel momento se hicieron reformas pro mercado, se hizo una reforma monetaria excepcional, que fue el plan de convertibilidad, fue el plan más moderno que tuvo la Argentina en el siglo XX, pero lo que falló, la diferencia entre Menem y Milei, es que Menem lo hizo por razones pragmáticas, no porque era un liberal, ¿no? O sea, vos tenías el consenso de Washington, o sea que lo hizo por razones pragmáticas, tan pragmáticas que también fue pragmático cuando quiso hacer la reelección, donde empezó a debilitar ese sistema. En cambio, Milei entra, digamos, al gobierno siendo profundamente liberal, o expresando, digamos, esos valores, digamos, del liberalismo. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia. En el libro vos hablás básicamente de la diferencia entre lo libertario y lo liberal. Yo me considero un economista neoclásico moderadamente liberal, pero he sido siempre, digamos, y creo firmemente que el único sistema económico en la historia económica mundial que ha cambiado, que ha sacado a la gente de la pobreza con todos sus defectos, es el capitalismo. Entonces, es el único, no hay, a ver, yo básicamente desafío que me digan, es el capitalismo. Y estamos, y como dijiste muy bien vos, el capitalismo necesita ciertas reglas de juego. La justicia es muy importante, la justicia es reconocida, digamos, bueno, por todo el enfoque liberal. La justicia es fundamental, porque es el respeto a los derechos de propiedad y que no te usurpen lo que
digamos, del fruto de lo que estás haciendo, ese es un punto, digamos, central. Entonces a Javier le está esperando justamente, agarra un país que está totalmente descapitalizado, que está con un sistema educativo y una calidad educativa absolutamente, digamos, de un nivel realmente paupérrimo. Somos uno de los peores en América Latina por las pruebas PISA. La Argentina no entra ni siquiera en las estadísticas, como uno hace una escala, ¿no? Cuando uno hace un gráfico con una escala, hay una presentación del Fondo Monetario que tuve que ir, no entra por la escala de los malos indicadores económicos que ha tenido. O sea, ni siquiera se puede comparar a América Latina. Cuando yo estudiaba economía y era joven, nos comparábamos con España, con Italia, digamos, con Francia. En la década del 70 teníamos un PBI per cápita más alto que España y Portugal, ¿no? Me parezca mentira. Entonces, hereda un cráter, y a diferencia de Menem también, la gran dificultad que tiene Javier Milei es que Menem tenía la mayoría en las dos cámaras, ¿no? Entonces, y tenía viento a favor del punto de vista ideológico mundial, que era el consenso de Washington con las privatizaciones y ese tipo de cosas. Entonces, yo, como economista, en las últimas entrevistas que me han hecho, como Milei me mencionó, Javier me metió en esta burbuja mediática que tuve últimamente, porque como me mencionó en la Casa de Gobierno, con el paper Passing the Buck y demás, yo tengo un pequeño disenso con respecto al tema de que hay que sacar el cepo. El cepo es un cáncer, digamos, para el sistema socioeconómico argentino, pero no importa, pero lo paso rápido a esto. Pero creo que no, lo importante es no desperdiciar la oportunidad. Y para no desperdiciar la oportunidad estoy de acuerdo con lo que se dijo, lo que tú has dicho, es que yo creo que hay que tener mucho cuidado en repetir básicamente un poco el enfoque de Laclau. El enfoque de Laclau es el enfoque que utilizó el kirchnerismo de siempre elegir adversarios. Yo creo que el liberalismo tiene una riqueza filosófica y de valores que no necesita el insulto. O sea, tiene una riqueza tan importante que lo que hay que hacer son básicamente comunicar cosas propositivas y no por oposición. Pero esa es mi visión, ¿no? Ese es el primer punto, con lo cual, si yo estoy más preocupado, no estoy tan preocupado porque el país va a salir adelante y que se van a aplicar ciertas de estas ideas liberales para tratar de desbloquear la economía argentina y desbloquear este contubernio que hay muchas veces entre el Estado y, sí, sectores privados prebendarios, ¿no? Que son muchísimos porque estamos acostumbrados a haber tenido proteccionismo y ese tipo de cosas. Yo estoy preocupado porque esa batalla cultural que habla Berti sea mucho más sistémica, que es lo que está tratando de hacer básicamente la Fundación, que sea más sistémica, no sé cómo decirlo, parece un contrasentido con el liberalismo, más ordenada, más profunda, y que no se haga con proposiciones negativas. O sea, no es que diciendo algo negativo del otro y por oposición lo tuyo como liberal es bueno. Yo creo que hay que hacerlo de manera propositiva, afirmando cosas. Entonces, bueno, para terminar, porque papá que la pregunta, el libro habla mucho de eso, sobre todo, ¿no? En tu primera parte y en la introducción de Alberto Benítez Lynch, que sí, hijo, pero vos sos el nieto, entonces, ¿no? Pero pues somos de Racing ambos, eso es importantísimo. No sé si somos losers, de Racing perdemos, pero no, para terminar quiero volver a decir que, por eso digo, ojo con la oportunidad. La oportunidad viene y no hay que desaprovecharla, sobre todo si esa oportunidad vino de manera muy serendipitous, muy casual en el fondo, porque se alinearon los planetas. No es que vino de una manera estructurada. Por eso Javier por eso Berti tiene que pelear en el Congreso, porque ¿no? Básicamente son la minoría, ¿no? Básicamente en las dos cámaras. Entonces ahí es una oportunidad, que es un vaso de cristal, y ese vaso de cristal hay que cuidarlo mucho, y yo creo que hay que dejarse ayudar, ¿no? Un poco. Hay que dejarse ayudar. Yo sé que con esto con Berti tengo un contrapunto, él dice que el presidente se deja ayudar, yo digo que no se deja ayudar mucho, pero digamos, yo creo que hay que dejarse ayudar, sobre todo por los que de buena fe queremos que
a este gobierno como porque queremos que a los argentinos les vaya bien, que les vaya muy bien, porque la situación argentina es no grave, es gravísima. No es gravísima, tenemos 43% de pobres, nadie lo puede creer todavía, ¿no? Acabo de volver de Noruega y de Suecia por trabajo como economista, me miran con los ojos y ha sido, como decía Berti, para terminar, yo digo, es como si la Argentina hubiese tenido una Segunda Guerra Mundial desde el 46 sin haberla tenido. Nosotros no tuvimos guerras, ¿no? Salvo, bueno, problemas de todo el régimen militar y demás, bueno, que eso no me quiero meter, pero digamos, fue totalmente autoinfligido. No hay nadie más responsable de lo que nos ocurre que nosotros los argentinos. Y entonces lo tenemos que resolver nosotros los argentinos, y yo creo que esta fundación está haciendo en su andarivel una tarea magnífica, que hay que apoyar mucho más. No estoy acá para hacer fundraising, ¿no? Pero digamos, Berti, quiero felicitar a la Fundación, quiero felicitarte por el libro, el título es magnífico, de Provincianos Irreverentes, así como porteño me llevo eso, ¿viste? Y lo voy a repetir varias veces, y la verdad que agradecimiento por la invitación, felicito, y yo creo que soy muy optimista, y tengo el tema actitudinal, ¿viste? Simplemente una duda con respecto a los temas actitudinales. Así que muchas gracias y felicitaciones a los fundadores y a todos ustedes que apoyan a esta gran fundación. Gracias. Bueno, creo que podemos escuchar la voz de Alberto Venegas Lins desde Uruguay, porque estamos con un problema con la cámara. ¿Ya puede salir? ¿Puede hablar? Bueno, a ver si lo escuchamos. ¿Empiezo ahora? Sí, te escuchamos, Alberto. Bueno, en primer término, siento muchísimo que no tener cámara, que han tenido ahí problemas técnicos, a pesar de que yo todos los días estoy con Zoom, incluso esta mañana, y nunca he tenido este problema. Siento porque estoy muy elegante, me hubiera gustado que me vean, pero quiero agradecer muchísimo la oportunidad de presentar este libro, Provincianos Irreverentes. Son 478 páginas, de manera que no voy a tomar lo que se necesita para elaborar sobre este fantástico libro. No quiero hacerlas de Fidel Castro y hablar 4 horas, sino unos minutos. La pluma de Solana es muy elegante, muy sustanciosa en el contexto de las faenas fenomenales que lleva a cabo Federalismo y Libertad con el comando extraordinario de José. Como todos ustedes saben, Einstein ha dicho que todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Esto permite la cooperación social y permite la división del trabajo, pero hay una gran excepción a esa regla, y es con el trío de los Colombres, esto es Mercedes, Adela y Solana. En realidad no siguen esa regla de Einstein porque son imbatibles en cualquier terreno. Bueno, habiendo dicho eso como introducción, quiero circunscribirme a un punto de todos los que ha tocado Solana en su formidable libro. Y ese punto es algo que yo vengo machacando de hace mucho tiempo y creo que es fundamental. Y Solana lo toca en la correspondencia que publicó conmigo cuando ella estaba en Washington. Y es algo, me parece, muy sustancial que los liberales nos debemos este debate, porque se trata nada más y nada menos que los cimientos de la libertad. Esto es, en un momento dado Solana me pregunta y me dice que vio en Washington, en distintos museos y distintos lugares, escritas las palabras freedom y liberty, y me preguntaba cuál es la diferencia. Y he aquí el tema central que quiero en estas pocas palabras subrayar. Freedom alude a la naturaleza del ser humano, a la condición del ser humano, a su libre albedrío. Y liberty hace relación
a las vinculaciones interpersonales, los marcos institucionales para proteger derechos. Como ha dicho Borges, el inglés tiene mucho más palabras y es más rico que el castellano porque no tiene Academia de la Lengua, sostiene Borges. Estas dos expresiones diferenciadas no existen en castellano, pero sí me parece importante subrayar el tema, el fundamento de freedom. Cuando yo era rector de SIADE, me paseaba por el edificio una vez por semana y una de las veces entré a la biblioteca y la bibliotecaria tenía un libro que era un socotroco de unas 1200, 1500 páginas con un título sumamente atractivo: El yo y su cerebro, The Self and its Brain, que es un diálogo, un intercambio, es en autoría Karl Popper, filósofo de la ciencia, como saben, y John Eccles, premio Nobel en neurofisiología, y sostienen, esta es la tesis central, que después he descubierto que hay mucha bibliografía, no la suficiente, pero mucha bibliografía en esta misma dirección, sosteniendo que no somos los humanos kilos de protoplasma, no somos solo carne y hueso, tenemos estado de conciencia, alma o psique, como digo, estados de conciencia o mente, que según los autores utilizan distintas expresiones que acabo de mencionar como sinónimos. Y si no fuera así, quiero enfatizar esto, si no fuera así, todo lo que decimos y lo que hacemos estaría condicionado, o mejor dicho, determinado por los nexos causales inherentes a la carne y el hueso. Por lo tanto, seríamos como loros más complejos, pero loros al fin. No habría tal cosa como ideas autogeneradas, no habría tal cosa como proposiciones verdaderas o falsas, no habría tal cosa como responsabilidad individual, no habría tal cosa como moral, y he aquí el tema central: no habría tal cosa como libertad, libre albedrío. Esto es, la libertad sería una ficción, sería una sandez de la cual hablamos especialmente los liberales. Entonces, este punto me parece crucial, a pesar de que yo diría que la mayoría de los psicólogos y psiquiatras, psicología quiere decir el estudio de la psique, pues no creen en la psique, empezando por Freud, que en introducción al análisis psiquiátrico o a la psicología decía que era algo contradictorio a la ciencia, el libre albedrío. Hay autor, un libro, dicho sea de paso, muy bien traducido al castellano, el iluminismo, una gran contribución, pero si ustedes ven en YouTube, aparece Steven Pinker diciendo en un título que es There's no such thing as free will, no hay tal cosa como libre albedrío. Esto no solo es en los psicólogos, es también en abogados. Y no quiero hacer cosas ad hominem, pero el actual profesor de hace mucho tiempo, Zaffaroni, de Derecho Penal, ahora contratado por el Papa, sostiene que no hay que penar ni castigar a los delincuentes porque no son responsables de sus actos. El silogismo es correcto, pero la premisa está mal. Parte del determinismo o el materialismo filosófico, como acabamos de decir. Max Planck, el premio Nobel en física, muestra, junto con el filósofo Anthony Flew, muestra la diferencia entre causas y motivos. Por ejemplo, para ilustrarlo, lo hace Anthony Flew: si llegamos a un lugar donde hay amigos que están por celebrar una fiesta y nosotros tratamos de convencerlos que no celebren la fiesta, si la celebran o no la celebran, son motivos que le estoy dando, pero no son causas. No es lo mismo que el eclipse de luna, o no es lo mismo que el movimiento de la Tierra en torno al Sol, que, como ustedes saben, y hago una nota a pie de página, la Tierra gira en torno a su eje a 1000 kilómetros por hora y en torno al Sol a 100.000 kilómetros por hora. Esto no fue un lapsus, ¿no? Esto va para
en la nota a pie de página que estoy poniendo para el análisis del ambientalismo, que todos nos damos cuenta cuando se dice que no nos damos cuenta de los cambios climáticos. Sí, nos damos cuenta, tenemos frío, tenemos calor. El tema es que es una arrogancia decir que es provocado por el ser humano y no estos pequeños movimientos en los planetas que producen cambios drásticos. Y como se ha dicho desde la época de los dinosaurios, que no estaba el ser humano, la vegetación era muy tupida y era torrencial la temperatura. Bueno, cierro esta nota a pie de página para seguir con este tema que en el lenguaje me parece muy importante, porque no solo en el derecho, no solo en la psicología, sino también en la economía, nada menos que en teoría de la decisión. Hay algunos colegas que rechazan el tema del libre albedrío. Y hay un autor que se llama Thomas Szasz. Thomas Szasz era húngaro, profesor emérito en NYU, en la Universidad de New York, murió hace relativamente poco. Su libro más conocido es El mito de la enfermedad mental. Porque tenemos la tendencia a veces, cuando hay alguien que dice cosas que consideramos disparatadas, decimos que está enfermo. Pero desde el punto de vista, como dice Thomas Szasz, patológico, una enfermedad es una lesión de órganos, de tejidos o de cuerpos. Las ideas no están enfermas. Lo cual no quiere decir que no haya problemas en los neurotransmisores, en la sinapsis, problemas químicos en el cerebro. Pero lo que estamos hablando y lo que hablan estos autores y otros que he citado en algunos ensayos, he hecho 7 ensayos, cada vez agregando nueva bibliografía, como ustedes saben, y ha dicho Borges también, como no hay texto perfecto, si no publicamos nos pasamos la vida corrigiendo borradores, de manera que hay cierro con este asunto, hay 2 cosas que quiero señalar. Uno, el matemático Alan Turing ha hecho un experimento diciendo que pongan una computadora con un individuo en un cuarto, con 2 terminales fuera de ese cuarto, una manejada por otro individuo y otra sin manejar. Háganle todas las preguntas que quieran por el tema, por el tiempo que quieran, y si no notan diferencia, no hay diferencia entre el hombre y la máquina. John Searle, se escribe filósofo, refutó eso de Alan Turing en el experimento del cuarto chino, donde ponen a un fulano que sabe inglés y no tiene la menor idea del chino a traducir un verso de un poema del chino al inglés y hace una traducción perfecta. Pero, y este pero es importante, le dan códigos para que calcen a la perfección los distintos versos en inglés y en chino. Para mostrar que el tema es la programación. Por eso Raymond Tallis de Oxford sostiene en otras terminologías que a veces decimos qué memoria tiene nuestra máquina, nuestra computadora. Es un error. La memoria es del ser humano. La máquina son impulsos eléctricos. Lo mismo, como he dicho yo varias veces, cuando nuestras bisabuelas o abuelas hacían un nudo en el pañuelo para acordarse de algo, nadie en su sano juicio diría qué memoria tiene el pañuelo. O yo personalmente, que guardo mis archivos en un galpón, no digo qué memoria tiene el galpón. Y esto va para un término que daría para otra charla, pero en fin, escrito, la última vez que escribí sobre esto es en el workshop de UCEMA, donde el CEMIO, la Universidad del SEMA, sobre lo impropio que es hablar de inteligencia artificial, porque la inteligencia hace o remite a el libre albedrío y no a la programación. De manera que he sugerido en la Academia Nacional de Ciencias, por ejemplo, en un debate sugerí llamarlo algoritmos informáticos a este instrumento que es extraordinario, pero está mal, muy mal el emplear ese término. Bueno, lo que quiero subrayar con esto, y parece raro que a esta altura del siglo XXI tenemos que subrayar y enfatizar y explicar y detenernos en qué es la condición humana. Pero otra vez, si no hay libre albedrío, si no hay capacidad para decidir, como dice
Karl Popper y John Eccles, incluso no tendría sentido discutir con alguien que parte de la base que está determinado, incluso para el determinismo físico. He dicho muchísimas gracias y fue un gran gusto que me hayan invitado a presentar este magnífico libro que he tomado solo un subpunto de estas 478 magníficas páginas. Gracias. Hola. Te escuchamos perfecto, Alberto. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar finalmente a la autora del libro, Solana. Bueno. Antes que nada, muchísimas gracias a este panel de lujo y a mi querido Alberto. Paula. Al queridísimo Alberto, que creo que también está muy motivado por el afecto que nos une, ¿no? Y realmente ha sido para mí una especie de cicerón en la escritura. No solamente ha hecho el prólogo con una generosidad inmensa, sino que me ha guiado a lo largo de las páginas. Pero voy a evocar una pequeña anécdota y con disculpas por la licencia poética, porque evoca una figura de la izquierda. Cuando fue la Revolución de Mayo de la 68, ¿saben? En Francia, una revolución estudiantil, en realidad sin armas, aparentemente en la ciudad de París era un permanente ágora donde todo el mundo hablaba, todo el mundo sentía con derecho a decir su discurso, la mayoría de izquierda. No me mires así, Berti, que no voy a defender, no voy a defender para nada esa revolución. Simplemente a tal punto los estudiantes habían decidido que todos eran iguales según estas ideas de aquellos años, los años 68, en los años, principios de los años 70. Aparentemente, bueno, en ese momento Sartre era como el intocable, un semidios. Para demostrar que realmente había que cambiar las cosas, todas las cosas, los estudiantes lo invitaron a hablar en el Teatro L'Odeon y le pusieron un cartel enorme que decía "Sois bref", o sea, sé breve, ni siquiera sea breve. Así que evocando esa figura de izquierda de tener que ser breve, porque ya hemos escuchado, bueno, figuras muy conspicuas y muy generosas. Un especial agradecimiento a Alberto Venegas Lynch, hijo, o sea, tu papá, y a los chicos también de la Fundación Manuel y José, que realmente, y a todos los que forman parte de la Fundación, que hacen gala al concepto de libertad en un sentido amplio. Yo no sé si soy como casi una impostora, debo decirle, porque no estoy segura, todavía estoy en permanente construcción, como no sé, ¿soy liberal? ¿Qué soy? Lo que sé es que como católica busco lo que es justo, y hoy, en la Argentina de hoy, mi camino de buscar lo justo ha tenido que ver con involucrarme con los relatos, las narrativas de federalismo y libertad, pero no hubiese bastado mi inquietud si los chicos no me hubiesen convocado y me hubiesen dejado ser. Digamos, yo no soy una liberal clásica, ni neoclásica, ni libertaria, no sé qué soy sinceramente, pero en verdad creo que la causa que los chicos han llevado adelante es una causa justa. Entonces simplemente trato de partir de esta idea. ¿A quién le importa igual qué pienso yo? O sea, yo he venido acá a contar, soy una escribiente, soy una cronista de lo que observo, y animada por un sentimiento de justicia. Entonces he observado, ellos me han dejado ser, y he tratado de partir de la idea de que muchos argentinos, como yo, les ha pasado lo mismo. O sea, no se trataba de cazar en el zoológico, y lo comento para que sepan de qué va el libro, y no es que esté vendiendo el libro, sino que, o sea, partir de indagaciones sinceras, honestas intelectualmente, ellos los chicos me han dejado hacer, y es como que he tratado de hacer una especie de soliloquio, o también en el espíritu de esas auras griegas, donde está la genia de Cristina Bulacio, que también ha participado del libro, justamente. Me ha dado un espesor muy interesante, o sea, como en la parte de entrevistas hay permanentes preguntas, con esa idea que tenía Sócrates de que la verdad se gestaba a través del diálogo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a encontrar el camino de una persona que ha buscado, muchos argentinos creo que han tenido un camino parecido, que decían, yo no soy liberal, pero creo que lo que sucede es injusto. Yo he partido de un no, yo soy antica, disculpen, espero no ofender a nadie, pero y después no sé qué era, simplemente no sé qué era, buscaba lo que era justo. Entonces el libro un poco refleja, no es porque yo sea importante, sino porque creo que es lo que le pasó a la mayoría, preguntarse, digamos,
cuál es el camino, cuál es la salida para construir una Argentina justa. Y bueno, para mí el camino, sinceramente, es el camino que planteado por el liberalismo, puntualmente por esta fundación. Entonces he tratado de contar, inclusive despejando mis propias dudas, me decía millones de preguntas, inevitablemente, aunque esto no era mi historia, disculpen chicos, inevitablemente uno pone sus indagaciones al considerar que eran las indagaciones de muchos. No todo el mundo ha nacido iluminado y se ha dado cuenta que el camino era el de la libertad. Hay personas como yo que hemos partido del socialismo, lo pueden creer, una especie de socialismo caviar, pero una especie de socialismo. Por eso que decía, creo que Churchill, que si hasta los 30 uno no era socialista, no tenía corazón, y que si después de los 30 seguía siendo socialista, no tenía cabeza. Bueno, a mí me llegó a los 40, digamos, así que imagínense, me llevó un poquito más de tiempo. Entonces, el libro va de eso, es una serie de entrevistas a las personas que han participado de esta fundación, siempre a partir de la pregunta casi socrática de, por ejemplo, la justicia, o sea, ¿se puede ser libre si no hay justicia? O al respecto a la educación, con Agustín Echevarri, todo lo que ha pasado con la educación que todos sabemos, o inclusive una indagación muy personal, me tomó esa libertad con el genio de Alejandro Chafuen. ¿Se puede ser católico y ser liberal? Porque en esta sociedad tucumana esa pregunta ha surgido, digamos, o bueno, cuestiones ligadas a la educación, yo soy docente, cuestiones, bueno, por supuesto Cristina Bulacio y el tema de la libertad en un sentido más amplio, porque permítame, no se ofendan a los liberales de pura cepa, la libertad para mí es algo más allá de lo enunciado por los liberales, o sea, hay algo más profundo. Así que van a encontrar un montón de entrevistas, van a encontrar también ciertos relatos que tienen que ver con indagar qué es la libertad, porque todavía me lo sigo preguntando, qué es el federalismo. Bueno, justo estaba en Washington, así que tu papá me guió muchísimo, lo torturé a preguntas en todo ese mes que estuve ahí, iba a los museos smithsonianos, se los recomiendo, porque como saben, Washington es para el liberalismo lo que Roma para la república. Entonces me recorrí todos los museos y bueno, iba y le preguntaba a Alberto, leí tal cosa en el frontis de la Corte Suprema, la libertad, la justicia, la guardiana de la libertad, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Y bueno, y recorrí ese camino pensando en que tal vez el camino de muchos argentinos que llegaron al liberalismo a través de más preguntas que de respuestas. Entonces, desde esa actitud un poco de como tabla rasa, traté de construir, contar la historia de los chicos, bueno, que al mismo tiempo tiene que ver con la historia, bueno, tiene mucho que ver con la historia de Argentina en los últimos años y tiene que ver con un contexto. Contando el contexto, me parecía que el valor de la construcción del federalismo en libertad iba a emerger con más fuerza. También pensaba que si yo lo entendía, lo iban a entender las personas que, como yo, no forzosamente eran liberales, sino que buscábamos algo mejor para nuestro país. Pero ahora sí puedo decir que me volví liberal. Así que gracias chicos por esta oportunidad y bueno, a seguir atándonos a esas propuestas de Alberdi y pensar que la república tiene que ser liberal, o sea, perdón, el liberalismo tiene que ser republicano o no tiene que ser. Entonces pensemos en ese relato primero casi de Homero, o sea, la idea de Ulises atado al mástil para evitar la tentación del canto de las sirenas, y siempre esas ideas del respeto por las instituciones, la libertad de prensa, el respeto por la propiedad y por la libertad, o sea, individual, tienen que ser siempre esos nortes que nos guían. Así que muchísimas gracias y bueno, nada, creo que tenemos que abrir. Berti se tiene que ir al aeropuerto en 10 minutos, o sea, si hacemos preguntas muy puntuales... tenemos que ir en 10 minutos, si hacen preguntas muy puntuales le damos un mensaje final a cada uno y después pueden preguntar y con los disertantes que se quedan, Jerry, Irene y Solana. Pero bueno, si tiene una pregunta muy puntual, todavía podemos abrir, pero muy puntual y no tiene que ser comentario. No hay preguntas, buenísimo. Entonces, una reflexión final. Muchas gracias, corta. El domingo son las elecciones en Venezuela y hablando de federalismo y libertad, quería saber si tenían alguna opinión respecto al rol de la oposición, cómo veían que podían ser las elecciones y en este caso hablando de la libertad también, bueno, por cuestión del régimen, cómo veían, digamos, ese tema.
Bueno, no, voy a intentar llegar a Venezuela mañana, si me dejan pasar, porque ya deportarme voy a Alejandro Giovanni. Así que bueno, la Fundación trabaja el tema de Venezuela hace tiempo, lo hace a través de nuestra directora de temas internacionales, que es Elisa Trotagamo, que fue la embajadora del Guaidó, y hemos cooperado mucho con estudiantes universitarios, con CEDICE, la Fundación Liberal de Venezuela, y también con otras instituciones, porque la oposición venezolana es muy amplia, hay un espacio que es liberal, pero está la socialdemocracia, está todo el polo democrático contra la dictadura. Pero hoy claramente la líder que emerge de todo eso es una líder liberal, que es María Corina, que no puede presentarse. Así que, bueno, justo me tocó a mí, tenía el micrófono, por supuesto. ¿Hay otra pregunta? Una reflexión de Berti de Venezuela, por No favor. es algo muy esperanzador lo que yo recibo de Venezuela, porque según me dice la gente que está bien informada y son locales ahí, y puede ser algo contrario a lo que la gente espera, sobre todo los venezolanos en Argentina, que están esperanzados. Esto que dice José de María Corina, que incluso había, como ella está prohibida, y otro candidato que era la línea de ella, que también fue prohibida, y el candidato actual tiene antecedentes conectados también con el chavismo. Entonces lo que me dicen es, ustedes tienen que entender, aunque mal que les pese, que la perspectiva no es buena, porque está el narcochavismo está infectado en todas las fuerzas armadas, en la justicia, las conexiones con el narcotráfico, con Irán, con Hamas, así que es algo muy difícil de salir, y es lo que pasa cuando se llegan a estos puntos, digamos, de la batalla cultural y de los alambres de púa, como decía yo. Volver atrás, el caso de Rusia con Putin, todo es exactamente lo mismo, en otro contexto, por supuesto, pero dicen que solo podía haber un cambio con una revolución cívica fenomenal, con todo lo que eso implica. No sé si a través de las elecciones, lamentablemente, por lo menos con lo que yo recibo. A pesar de que Chávez sigue ahí el germen de la porquería. Una pregunta más. Bueno, dejamos que hagan reflexiones finales. Irene, Jerry y Solana para despedirse, si les parece. Hola, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de dar una opinión, de conversar con gente tan interesante, de llevarme tantas cosas para seguir pensando. Gracias, Solana, de vuelta por ese gran título. No sé si es tuyo o... Bueno, pero lo aceptaste también, eso, bueno. Es su historia, su título. Está bien. Y bueno, gracias también a José Guillermo y a Manuel. A Manuel lo conocemos desde chico. Las cosas de la vida, venía a nuestra casa a jugar con mi hermano menor. Hemos visto todo de Manuel y siempre nos ha sorprendido para bien. Así que grandes ejemplos para Tucumán y para más allá de Tucumán también. ¿Escucha? No. ¿Cómo? Perdón. Yo creo que le dije todo, ¿no? Le estoy copiando, ¿viste? No, también agradecer la invitación. Realmente es muy importante lo que están haciendo y vuelvo a decir, estamos viviendo momentos muy excitantes en Argentina, a veces también con mucha esperanza. Seguimos estando un poco en la bruma y lo que tenemos que hacer es tratar de despejar un poquito la bruma. Yo lo comenté con Berti, pero estoy en claro que la tarea es dificilísima, pero la paciencia, como dije, es el capital más importante que está teniendo Javier Milei, ¿no? Tenemos impresionante, con una recesión global tenemos que sigue teniendo un grado de aceptación alto, que es algo también absolutamente atípico. Y entonces yo creo, es por eso que yo lo estoy apurando un poco, y yo creo que es muy importante que, bueno, Berti estuvo acá y que el partido de Milei, yo estoy hablando objetivamente, no es que yo me estoy definiendo políticamente, tome, digamos, haya más porosidad y más masa crítica para el próximo año. Por lo tanto, yo siempre soy optimista con Argentina, la batalla cultural la va a tomar décadas,
y vamos a tener una república donde también se va a tolerar personas que dentro de un sistema democrático piensen diferente, y la idea es hacer una competencia de ideas que sean siempre democráticas. Yo obviamente estoy hacia el lado como un intelectual liberal, y es muy importante lo que está haciendo básicamente la Fundación. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por... Estoy muy contento de estar en Tucumán, por eso me quedo una noche más. No digo dónde voy a ir, y entonces, nada, muchas gracias y gracias por la invitación. Sigo con la onda No, un segundo, porque me usaste la contestación de Venezuela para el cierre mío. Así que es muy cortito, porque, bueno, obviamente me encanta el debate, surgieron un montón de cosas como para debatir, no hay mucho tiempo, pero me quedé con algo que creo que dijiste, Solana, de parte del libro, que lo leí y me llamó la atención y se me quedó en el tintero, y es la cuestión de a quien entrevistamos, que no me acuerdo quién era, que tiene este cortocircuito del liberalismo con el catolicismo respecto del aborto. Entonces yo quiero pasar el mensaje que no tendría que haber ningún cortocircuito, porque justamente si creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo y defiende la vida, la libertad y la propiedad, la vida es el derecho más importante que tiene, está conectado con el catolicismo. Por eso el peor argumento para el aborto es decir que somos católicos, porque la gente dice yo no y no creo en eso. Me parece algo que refuerza como católicos, me parece la posición, pero la vida empieza en el momento de la concepción y no tiene nada que ver que dice, bueno, que no siente, no tiene deditos, está en acto de naturaleza humana. Está en acto de naturaleza humana, igual que yo estoy en potencia de ser anciano, pero estoy en naturaleza de ser humano. Entonces ese es el foco principal, tiene la naturaleza humana con toda la carga genética, etcétera, etcétera. Entonces estos los argumentos que plantean los abortistas, y no quiero entrar en el detalle, creo que yo abriéndome incluso a liberales que piensan esto, con lo cual me parece casi como el punto de partida, un cortocircuito fenomenal, trato de ponerme en la posición, y me parecen los argumentos más infantiles que se me ocurren. No he encontrado ningún argumento, incluso en el gran Rothbard, que creo que hacia el final no editó nada lamentablemente, pero en conversaciones que ha tenido con papá estaba ahí en la duda, pero lo que ha emitido él en sus trabajos estaba en favor del aborto, con un argumento absolutamente inválido a mi modo de ver. Nada, quería pasar ese mensaje. Sigo con la onda de Suárez, de Sartre, pero no soy Sartre exactamente. No, simplemente digo en el último párrafo, y no es por ser autorreferencial, sino porque es la forma que se me ocurre más simple de cerrar. Y me olvidé los anteojos. Esperemos pues que la gran tarea que federalismo, estoy contando el final, ¿no? Bueno, estoy spoileando que Federalismo y Libertad, otras fundaciones igual de notables, individuos independientes llevaron a cabo estos años, se traduzca prontamente en el cincel que modele las políticas públicas. Y esto es lo que quería ir. Una vez las ideas instaladas y la república liberada asegurada, habrá que mantener la guardia en alto. No dar por sentado nada, porque como decía Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Compren el libro. Es para la fundación, no es para apoyar a la fundación.